Bueno, bien, pues vamos a comenzar, ¿vale? A mí me gustaría que leyéramos, porque esto va a ser el pasaje central de lo que quiero hablaros, en Hechos 15, del 16 al 18. No sé si ahí lo podéis leer, porque la verdad que es mucho texto. Si no, pues lo buscáis y lo tenéis presente ahí en vuestras Biblias. Hechos 15, del 16 al 18. Amén. Y dice el versículo así, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está como caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bien, yo leía este pasaje y nunca me llamaba la atención porque no veía la profundidad que tenía estos versículos, ¿verdad? Porque siempre lo veía como cristiano de este siglo, ¿no? de hoy, como hijo de Dios, como alguien nacido en la iglesia desde pequeño, donde cualquier ambiente de lo que pasa en la iglesia para mí es normal. Pero hubo un momento donde algo saltó cuando lo leí, hubo un momento después que lo había leído muchas veces, ¿no? Y es que me paré a pensar un poco en el contexto de estos versículos y me di cuenta de que había un problema. Y es que los judíos, que en todas sus generaciones habían guardado todos los detalles de la ley, todos los detalles de los estatutos hasta el más mínimo, todas las costumbres, ellos se guardaron en pureza, comportamiento, se guardaron en rituales. De repente te encuentras de que los gentiles, aquellos que no fueron escogidos como pueblo de Dios, empiezan a buscar al Señor y a invocar el nombre de Dios. Pero no solo eso, sino que el Espíritu también los llenaba. Imaginaron, ¿no? Que a nosotros, que nos parece normal que el Espíritu Santo nos llene, que hablemos en lengua, nos parece normal ver milagros, nos parece normal. Yo he vivido eso en la iglesia, endemoniado, ser liberado. Y muchas cosas más que a lo largo del tiempo Dios ha hecho entre nosotros. Y yo creo que entiendo que esto hace 2000 años un judío se encuentra de que un romano, un griego o un español, que también era lleno del Espíritu Santo, era algo nunca visto. Y jamás se le hubiera ocurrido al judío de que a nosotros, que nos encanta la carne de cerdo, ¿verdad? Los mariscos, que nos encantan los bocadillos de jamón, los bocadillos de la gloria, los completos de Ergome, que no estamos circuncidados. Y un montón de cosas que ellos jamás hubiesen hecho, ni se hubieran atrevido a pensar ni a tocar. Que entonces Dios también es para nosotros y que quiere revelarse a nosotros. Y entonces el concilio de Jerusalén, los apóstoles, Pedro y todos los que estuvieron cerca de Jesús y aquellos que el Señor dejó un poco a cargo de la iglesia, empezaron a orar y a preguntarse qué hacían. Y Dios en ese tiempo les dice que el Evangelio también es para ellos, que el Espíritu Santo también es para los gentiles, que es para nosotros. Y eso Jacobo es lo que hizo, eso que está escrito, lo que hemos leído es lo que hizo Jacobo allí en medio de ese concilio, leer esa profecía que fue profetizada en Amos 9. Y sabiendo un poco todo esto, vamos a leerlo todo juntos, ¿vale? Y verá que el pasaje va a cobrar un poquito sentido en nuestra vida. ¿Estamos listos? Hechos 15, de 16 a 18. Dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Bien, y te preguntará, bueno, este me ha dicho que va a hablar de la adoración, ¿qué tiene que ver todo esto con la adoración, no? Pues bien, os voy a exponer lo que Dios me habla a mí a través de esto, acerca de la adoración. Y es que aquí comienza a entrar en nuestra mente el deseo de Dios de restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y a lo largo de la historia hay más tabernáculos, no solo de David, pero yo quiero que hablemos un poco de este, ¿no? Y ese tabernáculo fue especial, fue algo extraordinario, fue algo fuera de lo normal, algo nunca visto antes. Fíjate, fue una locura, porque casi al punto de ser una herejía. Este tabernáculo se construyó después de recuperar el arca que habían perdido el pueblo de Israel en Silo. Y vamos a leer ese pasaje para entender un poco el contexto antes de que David construyera ese tabernáculo. Eso se encuentra en 1 Samuel 4,
del 1 al 11. Si me queréis acompañar. Dice, y por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Ciro el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice que todo Israel gritó con tan júbilo, dice exactamente, con tan gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido el Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga de desierto. Esforzaros, filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros, y sé hombre y pelead. Entonces pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea, Israel fue por los filisteos, ¿vale? Y los filisteos les ganó la batalla, hirió a 4,000 hombres. Y entonces los ancianos se preguntan que por qué habían perdido, ¿no? Y después de ellos hablar, decidieron llevar el arca a la batalla porque así pensaban que si la gloria del Señor iba con ellos, iban a vencer. Y dice que cuando el arca llegó a Silo, el pueblo de Israel gritó de tanta alegría por ver el arca que la tierra tembló, ¿vale? Y los filisteos, al descubrir ese grito de alegría por haber traído el arca, dice la palabra que tuvieron miedo. Pero porque decían que Dios había venido con ellos. Entonces, claro, dice que los filisteos dijeron, bueno, vamos a esforzarnos y vamos a pelear. Y ganaron. Y cayeron como 30,000 hebreos. Y los hombres de hombres de a pie, dice. Y encima le quitan el arca. O sea, qué desastre, ¿verdad? Y entonces en ese punto, ¿vale? El arca estaba en Silo, que su significado, Silo, significa extraer o chupar o obtener algo. Y uno puede pensar, ¿pero cómo? Si Dios estaba con ellos, ¿qué pasó? ¿Acaso no lo hicieron bien? Y necesitamos entender qué representa Silo, porque es un lugar donde nosotros los cristianos muchas veces estamos. Y es el lugar donde todos hemos pasado alguna vez. Queremos tomar una decisión por nuestra manera de pensar, nos metemos en algún trabajo o nos echamos una pareja que no hemos consultado a Dios, o tomamos alguna decisión importante que después cae repercusión sobre nuestras familias, sobre nuestra casa. Y hablando finalmente, la liamos. Iba a decir otra palabra, pero vamos a dejarla ahí, ¿verdad? No me voy a meter en problemas. Y es así, y la liamos. Y entonces venimos al Señor y decimos, Señor, sácame de esta. Y ya buscamos el arca de Dios que venga con nosotros y encima en lo que queremos hacer, que Dios nos ayude. Y la cosa no funciona así. Porque esos líos nos vienen porque no hemos buscado antes la presencia de Dios. Y dice que ese punto se encontró Israel. Porque usaron el arca como un amuleto. Y no buscaron a Dios para cómo enfrentar a los filisteos, sino que lo hicieron a su manera. Y vemos que primero fueron muertos 4,000 y después 30,000. Y muchas veces la alabanza en la iglesia nos pasa eso, de que venimos al culto y todos nos enfocamos en voy al culto para que Dios me dé, para que Dios me ministre, para que Dios me hable, para que Dios me bendiga. Pero nos olvidamos que a lo que venimos aquí es a darle a Dios y no a recibir.
Tú alabas y adoras a Dios por lo que Él hizo por ti y no por lo que va a hacer o te va a dar. Y nuestra manera de pensar, venimos a los cultos muchas veces errónea, porque miramos para nosotros y usamos la presencia de Dios como un amuleto. Y Dios en ese pasaje tuvo que salir de ahí. Y dice el Salmo 98 que Dios se dejó capturar por los filisteos. Y está claro que a los filisteos no les fue bien, pero Dios prefirió eso a ser usado como un objeto. Y el arca estuvo arrumbada por muchos años en casa de Abinadab, como 20 años así, hasta que llega David. Y después de 2 intentos, porque el primero también volvió a hacerlo a su manera y también la lió, pero después de 2 intentos consigue llevar el arca al pueblo, ¿no? Y entonces, claro, ahí levanta el tabernáculo de David. Ese que dije que fue algo precioso, algo extraordinario, algo nunca fue visto antes. Porque el rey David tomó el arca del pacto, que era el lugar donde Dios se reveló, que para ellos era sagrado, y lo sacó de las paredes. Acordaros del tabernáculo primero de Moisés, que era un tabernáculo que estaba rodeado de tela, donde había distintas zonas, donde estaba el lavacro, tenían que lavar, después tenían que ofrecer los sacrificios, después tenían que ir al lugar santo, y después al lugar santísimo es donde estaba el arca y entraba el sacerdote. Y os acordáis, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, que si el sacerdote andaba en pecado, pues moría. Y tenía que entrar con campanita, con una cuerda, porque si las campanitas dejaban de sonar, tenían que jalar de la cuerda, nadie podía entrar a cogerlo. Fijaros la importancia que era el tabernáculo de Moisés. Pero llega David y lo saca de esas paredes y hace algo similar a eso. Dice que lo sacó del oculto a la luz y lo puso delante de todos los hombres durante, fijaros el detalle, 33 años. En un lugar donde todos los puedan ver. Y en vez de estar rodeado de tela, los rodeó de músicos, los rodeó de alabanza, los rodeó de cantores, de salmistas, que estaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así durante 33 años, derramando alabanza y adoración ante el Señor. De modo que si un egipcio o una monita o un filisteo, cualquiera de aquella época pasara por allí, podía ver la gloria del Señor en medio de todos los hombres. Y es que era un cuadro de la vida de Jesús cuando iba a venir a la tierra. Era Dios en la tierra, derramando su gloria, su milagro por donde fuera. De modo de que todos los gentiles, los judíos, los romanos, todos podían verlo. Y David era alguien que conocía el corazón de Dios porque constantemente estaba adorando a Dios. Y conocía el corazón de Dios muy bien. Era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y por eso hizo esto. Y a Dios le agradó. Porque más que regla, Dios busca personas que se acerquen a Él en espíritu y verdad. Y que vivan cerca de Él. Y que le conozcan. Y no quiero decir que vayas saltándote el orden, ¿no?, de la iglesia y vaya a tu bola, pero quiero que me entiendas. Lo que hizo fue algo profético, algo que el Espíritu Santo lo guió. Y lo mismo quiero que sepáis que todo lo que envuelve a la adoración está escrito en la Biblia, que nadie va a inventar nada nuevo. Cuando alguien dice algo nuevo, a mí me da miedo, porque tiene que estar en la Biblia. Porque Dios ha revelado lo que quiere revelarse a nosotros, ni más ni menos. Y hoy en día, pues, hay mucho espectáculo en las plataformas, ¿verdad? Y muchas veces nos desviamos de esa adoración verdadera. Y el tabernáculo de David para mí es una base que todo cristiano debe de tener en cuenta, porque son cimientos que vamos a tener para adorar a Dios, porque representa al Señor rodeado de alabanza siempre. Así que yo te invito a que tu día a día, sea un día a día rodeado de alabanza y adoración. Si vas en el coche, pon música. Si estás en cualquier lado, pues que tu alma siempre esté conectada, ¿sí? Eso nos va a bendecir muchísimo. Y como he dicho, en la iglesia moderna, pues cada vez más frecuente nos basamos en sentimientos y en lo que vemos en otros, y cada vez menos nos basamos en la palabra. Y eso no se puede perder, hermanos. La palabra es nuestra base. Y la música nos mueve las emociones de arriba para abajo o de un lado para otro. Con la música podemos manipular, podemos cantar ritmos que te hagan saltar, que te hagan hacer fiesta, que te hagan estar contento, o podemos tocar acordes tristes, acordes menores o disminuidos,
que te creen un sentimiento de tristeza y empezamos a cantar acerca de Jesús y su sacrificio de una manera sangrienta y cruel y te mueve las emociones. Pero eso no es el Espíritu Santo, eso son emociones. Necesitamos captar que la música tiene algo poderoso y es el lenguaje con el que el Señor usa, con el que Dios permite que nos acerquemos a Él. Que no es el único, pero sí que hay algo especial. Pero adorarle fuera de las emociones, ¿verdad? Y quiero que sepáis algo, no sé si todos lo sabéis seguramente, pero por si acaso hay alguien que no sepa, fijaros si Dios puso algo especial en la música, que cuando terminó de hacer la creación de los cielos, no de la tierra, mucho antes, los cielos, creó a Lucifer. Y Lucifer era un arcángel precioso, era un ángel lleno de luz, un ángel envidiado por los demás de lo hermoso que era. Dice la palabra que era el sello de la creación. Y él era el encargado ¿de qué? De dirigir la alabanza en los cielos. Era el que estaba más cerca de Dios. Y en su cuerpo decía que había incrustadas piedras preciosas, diamantes, pero había instrumentos musicales. Y él no tocaba, él era el sonido, él desprendía sonido. Pero ¿qué pasó? Era alguien tan cerca y tan hermoso que quería recibir un poco de la adoración de Dios. Y se llenó de orgullo. Y en este momento Dios lo desterró. Y se convirtió en Satanás. Y si nos damos cuenta, él se llegó lo que él era. Y vivimos en un mundo rodeado ¿de qué? De música. Y vas en autobús y está la radio puesta. Y vas al supermercado, a ver, las mujeres, va al Bresca, va al Stradivarius y ¿qué hay? Música que te anima a comprar. Y si vas al fútbol, están los hinchas cantando canciones, ¿no? Y si vemos películas, y hay música, hay banda sonora que ya te conecta de alguna manera, o películas románticas que te conectan, ¿no? Porque Dios puso algo especial en la música que toca nuestros sentimientos. Hay un sonido que se llama sonido marrón, que cuando uno está estreñido, te lo ponen y te quita todo el estreñimiento. Y hay un sonido que es el sonido rosa, que te relaja. Y es así, o sea, es que Dios ha puesto algo especial en la música. Y es porque nos ayuda a que nuestra alma se comunique con el Señor. Imaginaros si Dios hubiera pensado que la manera de acercarnos a Él fuera como matemático. Y tenemos aquí una pizarra gigante y vendríamos todo el mundo a sumar, y vendríamos todo el mundo a multiplicar y haríamos ecuaciones y llenaríamos el trono del Señor con números. ¿Os gusta la idea? O que fuera un pintor y todo el mundo venimos ahí con los rotuladores Carioca, con los lápices alpinos, y venga, ahí a pintar cuadros y a pintar cosas y colores y hacemos mezclas. El Barry sabe muchísimo sobre mezclar colores, hacía unos colores impresionantes para pegar los mármoles. Pero no es así. A Dios le agradó y le pareció bien que fuese la música. Y el tiempo de las reuniones, hermano, como dije antes, no es para ti, es para Dios. Y no se trata de que si sabes las canciones, entonces adoras, y si no las sabes, no. Eso no va por ahí. Tu obligación es aprenderte las canciones. Aquí hay un grupo de alabanza que tenemos trabajo duro. Yo llevo varios meses trabajando de 7 de la mañana a 8, 9 y 10 de la noche. Hay gente que son papis y están trabajando. Hay gente que está involucrada en más ministerios. Y que nosotros dediquemos tiempo para estudiarnos las canciones requiere un sacrificio. Muchas veces nos lo quitamos de nuestro tiempo personal, de estar con nuestros hijos, por venir y sacar canciones que creemos que Dios está guiándonos para este tiempo que la congregación está pasando y dedicamos nuestro tiempo en prepararnos. Es más difícil tocar consecuencias porque tenemos que clavarlas que antes, que si no nos salía algo lo cambiábamos y tirábamos y lo hacíamos. Ahora nos tenemos que esforzar muchísimo más. Y somos personas que buscamos al Señor y creemos que son las canciones adecuadas. Entonces, hermanos, no vienes aquí por una cuestión meramente musical. Vienes a darle a Dios, como dije antes. Entonces, si hay una canción nueva que hoy se cante, le eches una fotito a la pantalla o nos preguntan a los músicos qué canción es y te la aprendes porque el próximo día
Eso te va a ayudar a no despistarte. A que cuando tú estés adorando a Dios no tengas que estar pendiente de la letra, no tengas que estar pendiente de cómo suena, sino que automáticamente tu alma está adorando a Dios. Y no rompe ese hilo. Y adoras, y adoras, y adoras. Y llega un punto donde tu alma se conecta con el Señor porque has adorado, no porque has cantado, porque has adorado. Y entonces llega la palabra y entra como mantequilla. Y al final eres beneficiado. Y eso es así. Porque si simplemente venimos a las reuniones para cantar las canciones que los músicos hacemos, o venimos para servir en multimedia, o venimos para servir de ujier, o para estar en la librería, o para dar la escuela dominical, en fin, se nos queda todo perdido en el camino. Y entonces mi pregunta es, ¿quién se beneficia con esto? ¿El Señor o yo? Y todos vamos a decir el Señor. Pero si somos honestos, muchas veces no es así. Y salimos de las reuniones diciendo, hoy la alabanza no me ha gustado. Hoy la alabanza ha estado lenta, las canciones de hoy yo no me las sabía. Y empezamos a pensar en las canciones. Y entonces la pregunta correcta sería, ¿vine realmente a adorar a Dios o a sentirme bien en la iglesia? ¿Verdad? Y ese es el conflicto más grande de toda la historia, que es a quién realmente adoramos. Porque si nosotros no adoramos a Dios, vamos a ser impulsados a adorar algo más. Y el ejemplo lo vemos cuando Israel llegaron al monte Sinaí y dice Moisés, voy a subir a buscar a Dios. Y se va. ¿Y qué hace el pueblo rápidamente? Empiezan a poner todo el oro que trajeron de Egipto y empiezan a construir un becerro. Y para adorarlo. Porque es que Dios nos ha creado con la necesidad de adorar. Pero, ¿el qué? ¿Verdad? Y para identificar el qué simplemente tienes que examinarte y ver qué es lo que te da satisfacción. ¿Dónde tu alma es plena? Si estás deseando salir del culto, ¿para qué? ¿Para ver películas? ¿Para estar con tus hijos? Si estás deseando salir del culto, no sé, ¿para qué? ¿En qué inviertes tu tiempo? Porque muchas veces nos disponemos a venir a adorar al Señor, tanto aquí o en la casa, y de repente nuestra mirada se desvía por el camino y nos ponemos con el móvil, nos ponemos a ver la tele o nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Y en vez de adorar a Dios, adoramos a un Dios más pequeño. Y a mí me gustaría que Samuel pasara por aquí un momentito. Sí, tú, no diga yo. Llevo toda la semana diciendo, domingo te voy a llamar. Y dice, ¿yo? Porque quiero hablaros de un ejemplo de la Biblia muy poderoso que va ligado a la adoración. Es adoración, pero es sin música. Porque no quiero que nos quedemos con que solamente en los cultos podemos adorar. La alabanza sí. El Señor nos habla de la alabanza de que la hablemos con cánticos, con palmas, con mil cosas, ¿no? Mil instrumentos. Pero la adoración no. Y el primer ejemplo se encuentra ahí en la Biblia y nos habla del sacrificio que iba a hacer Abraham. Y he escuchado a predicadores hablar de este tema de una manera tan superficial que no lo comprendo. Porque es algo que es tan fuerte, ¿verdad? Y la primera vez en Génesis, cuando Abraham le dice a los criados, quedaros aquí porque el muchacho y yo subiremos al monte, ¿a qué? A adorar a Dios. Y los que saben la historia ya saben por dónde voy. Pero mira, mi esposa y yo deseamos tener hijos. Y por la endometriosis que tenía ella, no podíamos naturalmente tener niños. El médico nos decía que era casi imposible. Que era muy raro que la flauta suene. Esas son las palabras que usaba. Y nos llevamos 4 años buscando. Y fue larga la espera, ¿verdad? Y a veces pues perdíamos un poco la fe. Sí, siempre sabíamos que Dios iba a hacer el milagro cuando Él quisiera, ¿no? Pero hay veces que por nuestro empeño nos desanimábamos. Y 4 años fueron muy largos, pero es que Abraham esperó 25 años. Y si a Cristina y a mí nos costó con 28 años tener hijos, imaginaros a Abraham y Sara que eran mayores. Dice que dio luz a los 90. Así que imaginaros, ¿no? La espera de ellos. Y para mí mis hijos son lo más grande que hay en este mundo, lo más sagrado. Y en mi vida solamente Dios los sustituye, ¿verdad?
Y todos los que son padres, pues saben el amor que se le tiene a un hijo. Y cuando yo recuerdo cuando vi la primera ecografía de ellos, era algo hermoso. Ellos eran un embarazo de alto riesgo y claro, la ecografía la hicieron muy pronto. Entonces cuando yo fui, estaba Cristina en la cama allí, el médico con el cacharro y yo mirando la pantalla embobado porque yo veía un montón de rayas, de manchas, pero había un puntito latiendo. Y me quedé embobado mirando el puntito, porque era mi hijo esperado, o mi hija, no sé quién de los dos sería ese puntito. Pero después de repente se gira y dice, aquí está el otro. Y ya me quedé ahí embobado, que se me fue a los 15 minutos viendo eso, como el que está viendo una película ahí de suspense, ¿sabes? Y estaba alucinando, porque eran mis hijos esperados durante 4 años. Y en ese punto se encuentra Abraham, que Dios le pide que lo sacrifique, que le corte el cuello. Dura cosa, ¿no? No te vayas tan para atrás, ¿vale? Y entonces, llevado al punto de lo que estamos hablando, ¿creéis que en esas circunstancias, subiendo el monte, Abraham y el hijo a lo mejor, bueno, si llegase me estaría hablando de que Valverde está lesionado, de que a Vinicius le han dicho no sé cuánto, de que el Barça ha perdido, en fin, 1000 cosas, ¿no? En aquel entonces hablaría, me imagino, que de ganado, o hablaría de que la ovejita ha tenido una cría, yo qué sé, ¿no? Y en ese momento, mientras el hijo hablaba con el padre, yo me imagino a ese hombre por dentro que estaría roto. ¿Acaso creéis que él tendría ganas de cantar? Porque ha dicho adoraremos. ¿Creéis que llevaría una arpa para tocarla después de matarlo? ¿O que llevaría una flauta? ¿Creéis que cuando estaba atando sus manitas, allí en lo alto de, dame la otra mano, en lo alto de las piedras, o estaría atando sus piececitos? ¿Creéis que este niño estaría callado? Porque él sabía que era sacrificar al Señor adoración. ¿Creéis que estaría llorando? ¿Estaría diciendo, papá, ánimo, que el Señor te va a bendecir cuando me mate? ¿O estaría diciendo, papá, ¿qué está haciendo? ¿Está vuelto loco? No me mate. ¿Qué creéis? ¿Creéis que Abraham estaría cantando cuán grande es Dios con el cuchillo cerca de su cuello? La adoración no va ligada a la música. Pero ¿sabe qué pasó? Que justo en ese momento Dios envía al ángel más guapo que había en los cielos, para que detuviera su mano. Muchas gracias a los dos. ¿A que sí, Natalia, que es el ángel más guapo de los cielos? Para Presi sí, seguro. Y es que la adoración va unida no a la música, sino al sacrificio. Y cada vez más vivimos en un tiempo donde queremos hacer el menor sacrificio que nos duela. Que sea todo fácil y todo rápido. Y este es un gran ejemplo de adoración. Y también lo vemos, bueno, hay muchos en la Biblia, pero lo vemos en nuestro Jesús. ¿O creéis que cuando llevaba la cruz no fue vulnerable? ¿Creéis que no le dolía los azotes? ¿Creéis que para él fue fácil, fue liviano? ¿Creéis que a él en su corazón no le dolía como la humanidad que había creado le estaba dando la espalda, lo estaban escupiendo, lo estaban maltratando y que iba a morir? Claro que fue vulnerable, pero adoró con todo su corazón, con toda su alma. Y en Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al decir culto racional está hablando de una adoración inteligente y que eso lo necesitamos tener bien claro. Tenemos que comprender que el tiempo de alabanza y adoración es un tiempo ante el Señor y no para pasar el tiempo. Así que aquello a lo que adoras es lo que te gobierna. Así que piensa bien a quién adoras, ¿verdad? Porque o adoras a Dios o te adoras a ti mismo. Y mi intención esta mañana es que abráis vuestros ojos y vuestra mente a esta realidad que hay en todo esto. Que lo que hacemos aquí es para Dios.
Así que vamos a leer de nuevo, voy a leer el texto y ya después de toda esta chapa que os he dado, ¿verdad? Seguro que lo vais a ver diferente. Dice, y reedificaré la adoración a Dios que está caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todo esto se resume en la gloria del Señor alcanzando a los hombres. Y esa es mi motivación, porque yo preparo la alabanza cada semana. De que cuando vengamos aquí el Señor se manifieste en este lugar, delante de todos nosotros. Y que durante el tiempo de alabanza empiece a haber milagros. No hace falta que oren por ti. Cuando tú buscas al Señor, el Señor sabe tu necesidad. Y que durante el tiempo de alabanza, mientras tú le estás dando la gloria al Señor, el Señor te está bendiciendo. Y estás haciendo un milagro en tus finanzas. Y estás haciendo un milagro en tu enfermedad. Y estás haciendo un milagro en tu vida, en tus relaciones entre padre, hijo, esposo, esposa, que están rotas. Testimonios donde el autobús, muchas veces he escuchado yo en avivamiento, que el autobús pasaba y se paraba porque la gente estaba deseando de entrar a la iglesia o se caían tocados por la presencia de Dios. Testimonios como los hospitales traían a los enfermos a la iglesia porque estaban desahuciados y aquí se sanaban. Y todo eso era en el tiempo de alabanza. Y yo quiero vivir eso. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que hacemos en este día. ¿Cuánto dicen amén?